Bienvenidos a Mundo al Día, su resumen de las noticias más importantes alrededor del mundo. A continuación, 8 historias que marcan la agenda internacional, política, económica y social esta semana. Comenzamos. Haití, el día que las bandas declararon la guerra y el país se paralizó. Desde el 17 de noviembre del 2025, Haití vive prácticamente bajo sitio. No fue el gobierno quien declaró el toque de queda, sino la coalición de bandas conocida como Bib Hassan, encabezada por el temido líder Jimmy Chersier, apodado Barbecue. Con un mensaje directo y amenazante, estas bandas ordenaron a la población permanecer en sus casas, advirtiendo que las calles serían escenario de enfrentamientos armados y posibles masacres. Desde entonces, barrios completos de Puerto Príncipe lucen desiertos, comercios cerrados, escuelas paralizadas y familias atrapadas en medio del miedo y la incertidumbre. La escalada de violencia llegó a un punto crítico con el ataque contra marines estadounidenses en las cercanías de las embajadas de Estados Unidos en Tabarrare. Este hecho no fue solo un desafío a la autoridad local, sino prácticamente una declaración de guerra contra una de las potencias más grandes del mundo. Horas después, Washington respondió con sanciones y declaró a varias de estas bandas como organizaciones terroristas, elevando aún más la atención internacional. Otro detalle que prende las alarmas es el tipo de armamento que están utilizando. El decomiso de un fusil Barrett calibre 50, un arma de guerra capaz de perforar vehículos blindados, confirmó que ya no estamos hablando de pandillas de pistolas artesanales, sino de grupos con capacidad militar real. Las autoridades haitianas reconocen que estas bandas controlan hoy cerca del 80% de Puerto Príncipe, incluyendo carreteras, barrios populares y zonas estratégicas. ¿De dónde salen tantas armas? Es lo que se preguntan muchas de las personas. De acuerdo con informes oficiales, el 80% del armamento que circula en Haití proviene de Estados Unidos y entra principalmente a través de puertos y fronteras vinculadas a la República Dominicana. El contrabando utiliza contenedores, barcos de carga y pasos terrestres para mover armas y municiones que luego terminan en manos de estos grupos. Ante esa realidad, la República Dominicana se ha declarado en alerta máxima. El gobierno ha desplegado miles de soldados y equipos de vigilancia a lo largo de la frontera, no solo por temor a un éxodo masivo de haitianos buscando refugio, sino también para evitar que estas armas y bandas se infiltren en un territorio dominicano. Organismos internacionales calculan que más de 1.4 millones de haitianos han sido desplazados solo en 2025, viviendo entre refugios improvisados y campamentos. El futuro político de Haití también luce nublado. Las elecciones se han pospuesto hasta el 2026, mientras una misión multinacional todavía se encuentra en fase de organización y negociación. En un país donde las bandas controlan gran parte de la capital, el Estado luce debilitado y desafiado abiertamente. La gran pregunta es, ¿logrará Haití recuperar el control de su territorio antes de que la violencia lo termine de arrastrar a una guerra abierta? Bueno, ahí les dejamos esa incógnita. Y mientras Haití intenta sobrevivir a la violencia del presente, en Europa un recordatorio del pasado volvió a poner a miles de personas en alerta máxima. Evacuación masiva en Alemania. Hallan bomba de media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Colonia. En la ciudad de Colonia, Alemania, una escena que parece sacada de otra época obligó a paralizar por completo una parte de la urbe. Durante trabajos de construcción, obreros encontraron una bomba sin detonar de casi media tonelada, enterrada desde la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo activó de inmediato un operativo de emergencia. Más de 20.000 personas fueron evacuadas. Se cerraron calles principales, se interrumpieron las operaciones en estaciones de tren cercanas y hasta se detuvo de forma temporal el tráfico fluvial en el río que cruza la zona. Hoteles, escuelas, edificios gubernamentales y comercios tuvieron que desalojarse a toda prisa, siguiendo un protocolo que Alemania conoce muy bien. Aunque parezca increíble, este tipo de descubrimientos no es raro en el país. Se estima que miles de municiones y bombas sin explotar permanezcan enterradas bajo ciudades y pueblos, silenciosas pero peligrosas, esperando ser encontradas cada vez que inicia una nueva obra de construcción. Son
el legado incómodo de los intensos bombardeos que marcaron a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La desactivación de un artefacto de este tamaño es un proceso delicado y altamente riesgoso. Equipos especializados en explosivos trabajan con precisión milimétrica, evaluando la antigüedad del detonador, el estado del explosivo y las condiciones del terreno para cualquier emergencia. Cualquier error podría provocar una explosión catastrófica en plena ciudad. Por eso, antes de comenzar, todas las fuerzas de seguridad, bomberos, autoridades locales y servicios médicos se coordinan para estar listos ante cualquier escenario. En Colonia, las horas de espera se sintieron eternas para los residentes, quienes tuvieron que abandonar sus hogares y negocios sin saber si se podría regresar a ellos en condiciones normales. Finalmente, la bomba fue neutralizada de manera segura, confirmando una vez más la eficacia de los protocolos alemanes de gestión de emergencias, pero también recordando que la historia todavía late literalmente bajo el suelo. De las heridas del pasado en Europa pasamos ahora a una tensión muy actual en América Latina, donde Estados Unidos vuelve a colocar a Venezuela en su mapa militar. El secretario del Ejército afirma que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están listas si se les pide para actuar en Venezuela. El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, encendió las alarmas este domingo al asegurar que las Fuerzas Armadas estadounidenses estarían listas si se les pide para tomar acción en Venezuela. Sus declaraciones llegaron justo después de que el presidente Donald Trump sugiriera que ya había tomado una decisión sobre qué hacer con la situación de este país. En entrevista televisiva, Driscoll recordó que el ejército de Estados Unidos tiene amplia experiencia operando en zonas de selva y anunció la reactivación de la Escuela de Selva en Panamá, un centro de entrenamiento donde militares estadounidenses se entrenan junto a fuerzas locales en supervivencia, tácticas y patrullaje en condiciones selváticas. Aunque no confirmó una orden concreta, dejó claro que si la Casa Blanca lo decide, el ejército está preparado para actuar. Paralelamente, se ha producido un movimiento significativo de recursos militares en la región. El portaaviones USS Gerald S. Ford, considerado el más grande del mundo, más de 15.000 efectivos, una docena de buques de guerra y aviones de combate F-35 se han desplegado en puntos estratégicos. Todo esto alimenta la especulación sobre posibles escenarios que van desde ataques aéreos limitados hasta operaciones más directas dirigidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. La región observa con preocupación cualquier señal de intervención, ya que Venezuela atraviesa una profunda crisis política, económica y humanitaria, y una acción militar podría tener repercusiones en países vecinos, en el mercado energético y en la migración regional. Por ahora, el mensaje oficial es que el ejército está listo si se le pide, pero la decisión final, como siempre, está en manos de nuestro presidente. Y mientras desde Washington se habla de posibles acciones militares en el extranjero, otra decisión del presidente Trump vuelve a poner el foco en la política interna de Estados Unidos. Trump otorga un segundo indulto a un manifestante del asalto al Capitolio. El presidente Donald Trump volvió a generar polémica tras conceder un segundo indulto a John Wilson, miembro del grupo de extrema derecha USA Keepers, implicado en los disturbios del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Wilson ya había recibido un primer indulto el día de la toma de la posesión de Trump, el 20 de enero, junto a otros 1.500 participantes en disturbios. Sin embargo, ese perdón no cubría una condena adicional de 5 años de prisión por posesión ilegal de armas de fuego en su residencia en Kentucky. Ahora, un nuevo decreto presidencial descrito como un indulto pleno e incondicional borra también esa condena. Los abogados de Wilson informaron que su cliente se encuentra aliviado de estar en casa con sus seres queridos tras pasar 7 meses en prisión, aunque originalmente debía permanecer encarcelado hasta el 2028. Lo llamativo es que el propio Departamento de Justicia, que inicialmente sostenía el primer indulto, no abarcaba el delito de armas por no estar directamente vinculado al asalto del Capitolio. Cambió de postura semanas después y aceptó que debía aplicarse de la forma más amplia. Trump, por su parte,
ha minimizado repetitivamente la gravedad de los hechos del 6 de enero, calificándolos como un día del amor y una demostración de afecto de sus seguidores. Sin embargo, ese día cientos de personas irrumpieron violentamente en el Capitolio para tratar de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Este sería el segundo indulto que reabre el debate sobre los límites del poder presidencial, el mensaje que se envía a quienes participaron en disturbios y la forma en que se maneja la justicia en casos relacionados con extremismo político. Y mientras Trump sigue marcando titulares con sus decisiones y declaraciones, otro posible encuentro político se cocina entre Washington y la ciudad de New York. Trump sugiere que podía reunirse con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. El presidente Donald Trump aseguró que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, desea reunirse con él en Washington. Desde el aeropuerto internacional de Palm Beach, Trump declaró a los periodistas que Mamdani quiere venir a Washington y que va a hacer algo sin ofrecer todavía una fecha específica. La posible reunión llega en un contexto de tensión política entre ambos durante la campaña electoral. Trump advirtió que si el candidato comunista ganaba, sería muy improbable que siguiera enviando fondos federales a la ciudad de Nueva York. Aún así, ahora reconoce públicamente que estaría dispuesto a conversar con el nuevo alcalde. Mamdani, por su parte, ha dicho en entrevistas que estaría dispuesto a sentarse con Trump, pero con condiciones claras. Solo si la conversación se centra en reducir el costo de la vida, el precio de la comida y mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos. Ha sido tajante en que no apoyará ni negociará con una agenda migratoria que implique la persecución y deportación de familias vulnerables, especialmente niños. Este posible encuentro podría marcar el tono de la relación entre la administración federal y la ciudad de Nueva York en temas claves como vivienda, seguridad, migración y recuperación económica. Por ahora, lo único claro es que ambos han dejado la puerta abierta para una reunión, pero con visiones muy distintas sobre lo que significa ayudar a New York. Y mientras algunos apuestan al diálogo, otros ya están tomando decisiones económicas fuertes a partir de la agenda de la llegada de Mamdani a la alcaldía. Empresarios dan la espalda a Nueva York y apuestan por Miami tras el triunfo de Mamdani. Tras la victoria de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, algunos empresarios han comenzado a replantearse seriamente sus inversiones en la ciudad. Uno de los casos más comentados es el del empresario gastronómico Stratis Morfegen, quien tenía planeado abrir 3 nuevos restaurantes en la Gran Manzana, pero ha decidido cancelar sus proyectos. Morfegen afirma que no ampliará su presencia en Nueva York y que, en cambio, dirigirá sus inversiones hacia Miami y otras ciudades. Uno de sus conceptos más conocidos, Diner 24, un restaurante que recrea la estética de los clásicos diners estadounidenses, abrirá su próxima sucursal precisamente en Florida. El detonante de esta decisión fue una de las propuestas de campaña de Mamdani, elevar el salario mínimo a $30 la hora para el 2030, con posteriores ajustes vinculados al costo de vida y la productividad. Para el empresario, esta medida obligaría a subir los precios de los platos de forma considerable, afectando la demanda y estrechando los márgenes de ganancia de los negocios pequeños y medianos. Abro comillas. Ya no va a existir diners de $25 por persona, sino una hamburguesa de 12 tiene que subir a 22, advirtió. Morfegen asegura que sus restaurantes operan en un margen de ganancia de alrededor de 10% y que un aumento tan fuerte en costos laborales haría muy difícil mantener ese equilibrio. Abro comillas, ya no estoy seguro de si reconozco a esta ciudad, dijo, mostrando su frustración con el rumbo político de Nueva York. Lo aterrador es que no es el único. Otro empresario del sector, Richie Romero, también anunció que cancelará la apertura de varias sucursales que tenía en mente para la ciudad, con la excepción de un local de sushi by Bow en East Village, que ya estaba en construcción desde antes de las elecciones. Romero se declaró decepcionado con el resultado electoral tras haber apoyado públicamente a otros candidatos. Estas decisiones envían una señal de alerta sobre el futuro del clima de negocios en Nueva York,
Mientras algunos celebran las propuestas a favor de los trabajadores y otros temen que la ciudad vuelva menos competitiva frente a mercados como Miami. Y mientras se discute quién se queda, quién se va y cuánto debe ganar un trabajador en Nueva York, a nivel federal avanza un plan mucho más duro dirigido hacia los migrantes. ICE prevé gastar $180 millones en cazarrecompensas para localizar a miles de inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, ha revelado un plan que ha generado fuertes críticas: la contratación de cazarrecompensas e investigadores privados para localizar a decenas de miles de inmigrantes como parte de un programa de deportaciones masivas impulsado por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con documentos oficiales, ICE declara tener una necesidad inmediata de servicios de localización de personas. Este incluye no solo investigadores privados, sino también fiadores, cobradores de deudas, notificadores judiciales, agentes de embargo y otros perfiles similares. El presupuesto proyectado podría alcanzar hasta los $180 millones. El objetivo es realizar vigilancia física en más de 1 millón de hogares. Los proveedores contratados recibirán tandas de 50,000 casos cada uno, con la misión de rastrear direcciones, tomar fotografías con sello de tiempo de las viviendas y recopilar documentos que verifiquen la presencia del migrante en un domicilio o lugar de trabajo, como recibos de servicios públicos y otros registros. La llamada investigación de localización mejorada también contempla el uso de tecnología de vigilancia, rastreo en tiempo real y verificación física de direcciones. Los contratistas deberán reportar si la persona fue encontrada o, en caso contrario, si se considera que cualquier intento adicional será inútil. ICE insiste en que todos los proveedores deberán cumplir con las leyes de privacidad y detallar su metodología para garantizar transparencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos alertan que este tipo de prácticas puede aumentar el miedo en las comunidades inmigrantes, provocar errores de identificación y generar abusos durante las visitas domiciliarias. Estos documentos, revelados por medios de investigación, forman parte de un plan más amplio para expandir los arrestos migratorios y aumentar la capacidad de detención, en un contexto donde ya hay más de 60,000 personas en centros de detención de migrantes en todo Estados Unidos, la cifra más alta registrada hasta ahora. Y mientras en Estados Unidos se levantan muros invisibles para perseguir migrantes, en otro lado del mundo hay un país que sigue construyendo puentes impresionantes para conectar comunidades. China inaugura el puente más alto del mundo y reduce un viaje de 2 horas a solo minutos. En la provincia montañosa de Guizhou, el suroeste de China, la ingeniería volvió a desafiar a la naturaleza. Se inauguró el puente del Gran Cañón de Huajiang, reconocido oficialmente por Guinness Records como el puente más alto del mundo. La estructura se eleva nada más que 625 metros desde la calzada hasta el río de Beipan, superando por casi 60 metros al anterior récord mundial, también chino, el puente Dutch Beipangjang, que ostentaba el título desde el 2016. El nuevo puente se extiende a lo largo de 2.890 metros, cruzando un cañón que los habitantes han bautizado como la Grieta de la Tierra. Antes de su construcción, atravesar esta garganta requeriría descender por carreteras estrechas y curvas peligrosas, un trayecto que podría durar casi 2 horas. Hoy, gracias a esta mega obra, el recorrido se completa en apenas 2 minutos, revolucionando la conectividad de una región históricamente aislada. El proyecto comenzó en enero del 2022 y se completó en menos de 4 años, con una inversión superior a los 3.000 millones de yuanes, unos 385 millones de euros, y la participación de más de 1.200 ingenieros y técnicos especializados. Antes de reabrirlo al público, la infraestructura fue sometida a pruebas extremas, incluyendo un test dinámico con 96 camiones de gran tonelaje distribuidos a lo largo del puente para verificar su resistencia y estabilidad. Pero este puente no es solo una vía de tránsito, también fue diseñado como un destino turístico. Cuenta con pasarelas de cristal que permiten mirar directamente al río a casi 600 metros de altura, plataformas panorámicas, un ascensor transparente y hasta una cafetería suspendida que promete convertirse en una atracción por sí sola.
las autoridades locales ya han anunciado que se están autorizando eventos de salto, base y puenting profesional bajo estrictos protocolos de seguridad internacional. Con esta inauguración, China consolida su liderazgo en el campo de la ingeniería de puentes según su Ministerio de Transporte. El país concentra más de 80% de los puentes más altos del planeta gracias a una política que prioriza la construcción de infraestructuras en regiones montañosas y rurales. Como lo resumió el ingeniero jefe del proyecto Suo Hongping, construir aquí no fue solo un reto técnico, fue una misión social. Este puente acerca a las comunidades que antes estaban separadas por la geografía. Una frase que resume muy bien cómo en algunos lugares la tecnología se convierte literalmente en un camino hacia el futuro. Con esta mezcla de crisis, decisiones políticas y grandes avances de la ingeniería, llegamos al final de esta edición de Mundo al Día. Si quieres más información y seguir conectando con las noticias que se mueven en el mundo, visita mundoaldía.net. Les habló Mateo Huertas, hasta una próxima.